life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in... Tras más de 136 años, el templo de la Sagrada Familia sigue construyendo su historia. La construcción de esta maravillosa iglesia fue para Francisco del Villar. Lo que ocurre que tras un año de quebraderos de cabeza dimitió y se la concedieron a Gaudí. Gaudí por aquel entonces tenía 31 años y aunque no lo creáis era totalmente desconocido. A los pocos años le encargaron el Parque Güell y la Casa Milà. ¿Qué ocurrió? Que dedicó 45 años a este maravilloso templo. Construirla se inspiró en dos bases. Primero, en la fe tan grande que tenía y segundo, la naturaleza. Bajo el altar y aquí en la cripta está la tumba de Gaudí. Las entradas son Blue, Medium y Gold. Nosotros hemos cogido la Gold, que es la más alta e incluye todo en el recorrido. Justamente a la entrada os van a dar una tablet como esta y unos casquitos, tanto adultos como para pequeños. ¿Quedan bien? ¿Quedan bien o los quieres más grandes? ¿Más grandes? A ver cómo te quedan a ti. ¿También? ¿También? ¿Sí? Pues... En las distintas salas vemos diferentes iconos. Pulsamos el icono que corresponda y escuchamos la audición. Empezamos con esa primera sala con este icono. Tras la ventana aparece el patio de luces interior que absorbe la luminosidad proveniente del terrado. En breve lo descubrirás en todo su esplendor. Un mar de ensueño donde se funden aire, luz y color. ¿Imaginas recibir a tus invitados en un lugar así? Por mucho que le observé, nunca supe qué pensaba. Gaudí era tan silencioso. La guinda del pastel con esta entrada Gold es esta, la casa de los Barlot, en la que se conserva el dormitorio, baño y diferentes estancias, así que vamos a verlo al completo.
última planta tenemos la azotea y además tenemos aquí un bar para tomarnos un tentempié. Montjuïc significa monte judío. En un principio aquí se asentaron los judíos y hubo un cementerio. Posteriormente, y debido a la altitud que tiene, sirvió de fortificación para vigilar tanto la zona de la costa como la zona del interior. A mi espalda un icono de aquí de Montjuïc, que son las 4 columnas. La bandera de Cataluña está representada por el modo de franjas. Hay 4 franjas rojas y eso es lo que simboliza. Otro sitio precioso de aquí de Montjuïc es justamente la escalinata, en la que se ubica la famosa cascada. En estos momentos y por tiempos de sequía y a raíz de los del COVID, pues es verdad que dejó de estar en funcionamiento y la famosa foto se hace justamente aquí debajo. Pero aún así podemos disfrutar del sitio en el que nos encontramos. Al fondo de las escaleras, el Museo de Bellas Artes. Nos encontramos en el Paseo de Gracia, una de las avenidas más lujosas, y es que en ella podréis encontrar cantidad de tiendas como Gucci, Louis Vuitton, Rolex. Además de ello, justo a mi espalda tenemos la Casa Milà. Encontramos en la Basílica Nuestra Señora del Mar, y sí, es una basílica y no una catedral, pero lleva a la confusión a raíz del famoso libro La Catedral del Mar. Aunque os digo una cosa, bien merece la pena que hubiese tenido ese nombre. Es una joya del gótico. Ahora vamos a visitar la Catedral de Barcelona. La fachada se ve súper bonita. Seguro que el interior esconde grandes reliquias, así que vamos a visitarla. Y terminamos ya nuestra ruta en la Plaza de Sant Jaume, justamente a la espalda de la catedral. Tenéis a un lado la Generalitat y justamente enfrente el Ayuntamiento.